Bi- Bienvenidos a una nueva edición de este programa intermitente que existe, que insiste, que estamos la mayoría de los domingos, algunos nos olvidamos. En esta oportunidad no hay invitados, solo somos nosotros y hoy vamos a ponernos lúdicos, ¿no? Tú tienes una propuesta que nos quieres contar, ¿no, A ver, Pilar? la propuesta es, si yo quiero tener algo a lo cual no puedo acceder por falta de dinero ahora, ¿qué sería capaz de hacer para lograrlo a corto plazo? O sea, eh, sin recursos económicos. Por ejemplo, una casa. Mmm, qué tremendo, yo creo que igual el tema de la casa del tema del hogar, el tema de la vivienda, yo creo que es tremendo en todos los lugares porque tiene que ver con no so- yo siento que es un tema que no solamente tiene que ver con la voluntad, ¿ah? No es una cosa que uno se propone. Yo personalmente siempre he sentido que no es algo que solamente uno deba proponerse. O sea, por ejemplo, te comparto una estadística de acá de Chile. Acá en Chile hay un déficit de viviendas de 500.000 viviendas. Entonces es un tremendo problema. ¿Por qué? Porque de pronto en las ciudades ya no hay espacio para construir. Y ese es un gran tema también. Entonces, no solamente tiene que ver con la voluntad individual del yo quiero vivir en un espacio, yo quiero tener un espacio propio, sino que también tiene que ver con dinámicas sociales. No sé, yo la verdad creo que el tema es bastante complejo. Sí, bueno, pero si pudiéramos transgredir las reglas y soñar un poco, ¿qué sería capaz de hacer? Eh, ¿Qué sería capaz de qué? Por Es lograr eso. difícil. Puede ser una casa, puede ser algo que a uno le represente un logro importante, pero que ahora no puede acceder por dinero, pero puede haber otras formas. Eh, a ver, a ver. Es que generalmente, en mi caso, hablo de mi caso muy personal, yo creo que las cosas materiales que uno necesita, yo creo que la necesidad de algo material es algo totalmente prescindible, ¿eh? O sea, uno siempre se la puede arreglar sin algo material, siempre uno puede sustituir. Y las cosas materiales, en mi experiencia, en mis 44 años, yo siento que de alguna manera llegan. Ponerte un ejemplo. eh, yo siempre tuve ese sueño como de tener una cámara fotográfica digital profesional, ¿ya? Es un sueño que acaricié durante mucho, mucho, mucho tiempo. eh, y de repente, en pandemia, eh, me acuerdo que dije ya, y tenía la plata, tenía todo, y dije ya, voy a cumplirme este sueño, voy a darme este gustito. Y empecé a buscar ni siquiera algo nuevo, ¿me entiendes? Yo dije ya, voy a buscar en Facebook Marketplace. No me pagan Facebook por decir esto, pero es imposible de repente no nombrar las marcas. Y de repente encuentro una chica. Yo vivo en Viña del Mar. Viña del Mar es una ciudad en Coquimbo, o sea, en Chile, que está en la costa, y de repente encuentro una chica en Santiago que vende una cámara eh, a un precio, una cámara muy buena, a un precio ridículo. Y sabes tú que yo partí en pandemia
Partí, me compré un pasaje, me fui a Santiago, me bajé, me metí al metro, me metí en llegué a una estación de metro y me hice con la cámara. Esa cámara la tengo hace como 6 7 años y no la he usado ni la mitad de lo que yo pretendía usarla. Cuando yo pensaba en que era algo que necesitaba, que era algo muy importante para mi vida profesional y qué sé yo, ahí está. La uso, por supuesto, pero ahí está. ¿Era como un capricho? No, o sea, es que lo que pasa es que yo personalmente no soy muy apegado a las cosas. Entonces como que, como que cuando era niño, por ejemplo, sí lo era. Cuando era niño estaba esta cosa de que yo quería todos los juguetes que aparecían en la tele, ¿cachai? eh, Todos los monitos estos de acción, las figuritas, ¿cachai? Y claro, me las compraban, jugaba un rato y después las dejaba por ahí. Era una cosa como muy, yo tengo una cosa como muy de hiperfoco, ¿cachai? Como que me encapricho con algo, estoy un rato dándole a eso y después se acabó. Entonces era un capricho. Claro, claro. Y en tu caso, y en tu caso, ¿cómo es el tema? Mm. ¿Tú tienes algo así, tienes cosas respecto a las que te hayas esforzado mucho en conseguir y que se hayan convertido en elementos importantes en tu vida? ¿En material o inmaterial? Estamos hablando de material, ¿no? Lo que pasa es que vos ya lo pasaste a otro plano. Sí puede ser. No, yo pensaba, lo que me imaginé es si uno quiere tener algo a toda costa, pero no tiene los medios tangibles para lograrlo, ¿qué sería capaz de hacer? Eh, si por ahí puede rozar los valores, em, ¿cómo serías capaz ¿Tú te has visto en alguna situación, tú te has visto en alguna situación así particularmente? de desesperación? Sí, pero como siempre, como tengo el límite de los valores, qué sé yo, no he hecho nada fuera de la ley. Pero todo depende del contexto y la necesidad. Si yo creo que si tuviera un hijo y estuviera desesperada y tendría que darle de comer, porque una cosa es pensar solo, que un amigo te ayuda, y otra cosa es pensar en un otro que sería un hijo, que es algo que te saca de tu ego, de tu zona de confort. Entonces ahí sí creo que sería capaz de cualquier cosa. Eh, Acomodar los bigotes. Necesito ser otra persona. Y eso me trajo a la mente una parábola de las clases de Tao a veces que hablan sobre los valores. Que era un tipo, un hombre, estaba muy sin un peso, sin trabajo, y tenía que darle de comer a su hijo. Entonces, ve que el vecino del campo de al lado tiene un montón de cosecha, de verduras, todo, qué sé yo, pero bueno, él no tiene la plata para comprarlo. Entonces de noche se cruza el campo y le roba unas plantas y no sé, se hace una sopa, una verdura. Entonces el tema es que te dicen, entonces él le da de comer a su hijo. El tema es que después él entra en conciencia y nadie lo vio, pero sí Dios lo vio. Esto es, eh,
contemplando la existencia de Dios, ¿no? Porque si no crees, entonces no, no, ni contamos el cuento. Eh, claro. Y entonces ahí él se sintió culpable. Y después la charla era como que, como yo siempre llevo la contra, eh, porque yo para mí estaba bien, porque si el tipo está desesperado, necesitado, no tiene trabajo, no tiene plata y tiene que alimentar a su hijo, cuál es la moral? No es que está matando a nadie, se robó una plantita, dale, no me jodas. Pero parece que sí, como que está mal, que robar y acá estamos en lo que yo te critico a vos, que es la idea. En la idea de robar está mal. Depende del contexto. Para mí, depende del contexto. Entonces, porque estoy pensando en las personas, estoy pensando en ese hijo que se va a morir de hambre. No en la moralina de, bueno, ya para mí ya te puse una palabra que es moralina, o sea, estoy tratando peyorativamente. Pero aún si no contempláramos la existencia de Dios, para mí el tema de los valores está en nuestra conciencia. Si yo decido no creer en Dios, porque es una decisión también, como es un acto de fe, es una decisión. Si yo decido, aún así quedan los valores, aún así yo tengo conciencia de lo que está bien y lo que está mal. No necesito a Dios para saber que algo está bien o está mal. Bueno, Bueno, yo creo que la filosofía oriental, precisamente, sobre todo el Tao, se caracteriza un poco por este relativismo contextual, porque en realidad todo depende del contexto. Todo depende del contexto, de la connotación, y los contextos generalmente son una cosa mediada, ¿no? Eh, ahí hay un tema bien interesante, porque vivimos en una cultura de herencia judeo-cristiana donde estos conceptos del bien y del mal tienden a ser bastante rígidos. Y en el Congreso, las personas que legislan, las personas que hacen las leyes, como que cada vez las leyes son más específicas y más específicas y todo está normado y todo está reglamentado. Y a partir de esos códigos que son sociales, eh, la gente establece juicio muchas veces pero ¿no crees? ¿Vos crees que eso está bastante. mal? ¿No crees que es por ser la especificidad de lo compleja que se ha vuelto la sociedad? Es que yo creo que precisamente lo que Como tú dices al principio, la medicina es es que yo creo especialista. yo creo que precisamente, por ejemplo, cuando en derecho te enseñan que existen básicamente dos tipos de legislaciones, así como en términos de clasificaciones, que es el derecho anglosajón y el derecho romano, ¿no? El derecho romano es el que todo está escrito, todo está estipulado, las leyes son unos códigos gigantescos, ¿no? Pero existe el derecho anglosajón, las leyes son poquitas. Me paso. Las leyes son Me vas a poquitas, dar un paso. y lo que trabajan los abogados, lo que trabajan los legisladores es la jurisprudencia. Cómo se aplica esta ley, que es muy general, en cada caso. Pero, Entonces hay una connotación distinta. Y ahora, si llevamos eso a cómo funcionan los códigos en las sociedades que no son occidentales, ya es otro mundo. pero pará, Yo ahí la verdad no. yo estoy hablando de códigos internos. No sé si me perdí un poco. Como que, claro, como que yo creo en la conciencia y algunas referencias heredadas de mi casa me dicen que hacer tal cosa puede estar bien o estar mal. Y no Pero necesito que alguien. pero que yo siento que cuando hablamos de bien y mal, no es solamente en nuestro fuero interno, porque siempre es en relación a un contexto. Ah,
otra cosa eso. Claro, ese era el contexto. El contexto es, si es por un hijo, yo creo que no está mal, y si es por uno solo, por ahí puede resolver y evitar transgredir las Claro, leyes. claro, claro, y por ahí está el tema de y por ahí también está el tema de la necesidad, ¿no? Eh, ¿Cómo, a qué te referís? En el ejemplo que tú pones, la persona tiene que alimentar a su hijo. Hay una necesidad de alimentar, Claro, ¿no? claro, claro. Ahí parece, ahí sí que cambiaste. Ahora eres un rockero, eres como un rockero alternativo, totalmente. Y entonces, a ver, ¿querés cambiar de tema? ¿Hablar de otra cosa? Eh, bueno, a lo largo de todos estos programas ha sido así un poco, ¿no? Que vamos saltando de uno, de otro tema, como que no existe como que no existe ese hilo conductor. De repente ese hilo conductor eh, como que se agarra, a veces no se agarra tanto, y van ocurriendo cosas, ¿no? Claro, voy a fumar un porro. Ay, Dios. Sí, podríamos decir, claro, podríamos decir que que yo me estoy tomando no sé, algo. Bueno, voy a leer algo random, Random House. A ver, empezar a tener. Había pasado varios días desde que volví a Corea. Mi reunión con Suyun en Italia, cuando estuvimos rodeadas por largos rayos de sol, con el lago como en el paisaje, parecía un sueño, con sus aires de otro mundo. Suyun me había dado esperanzas de que podía convertirme en rica e incluso en una persona realmente rica. Como que alguien te puede dar esperanzas. Se me apagó el pucho. De que te puedes convertir en alguien rico. Alguien te puede dar esperanzas. Y por ahí yo me refería a esa situación en la que vos transformás tu realidad y tal vez no sea necesario romper reglas ni hacerle mal a nadie para transformar tu realidad realmente, ostensiblemente. Yo creo en eso. Yo Es creo que, en eso. claro, Creo que es un trabajo claro, muy, muy arduo interno de mucha meditación, de mucha manifestación y de mucha construcción de hábitos que nos corren de la zona de confort. mm, pero ¿no te parece que, por ejemplo, si tú desarrollas la energía para transformar tu circunstancia, no solamente estás transformando tu espacio, sino que estás transformando tus relaciones y estás transformando lo que está a tu alrededor y estás influyendo a tu alrededor?
Claro, por Y supuesto. en esa transformación que tú planteas, ¿qué tan presente está el elemento contextual? Eh, 100% siempre está el contexto, pero vos estás siendo biased. ¿Vos qué querés decir con el contexto? Que no te permite o que te permite? Yo pienso que a pesar de todo, por ejemplo, a pesar de todas las crisis o a pesar de la pandemia, en la pandemia yo me llené de trabajo, por ejemplo, y la mayoría no podía nada, este, dependía de otros. Yo me llené de trabajo. Hice un montón, no solamente de lo que yo hago, como dar clases de inglés, sino que yo hice al principio del principio, muchos eh, barbijos y estaban designados por zonas la gente que hacía barbijos, entonces vos ibas y los comprabas y yo me anoté en esos nucleadores. Me los vendí todos, me llené de plata. Con restos de tela, tengo una máquina de coser que es un avión, en una época yo hacía los uniformes de Kung Fu y de Wushu, y me las ingeniaba. Y jamás habría estado en mi marco conceptual hacer barbijos. No sé, no te quiero vender nada, es una situación que se me ocurrió resolver y fue una locura, qué sé yo. Después, como todo el mundo estaba encerrado, la materia pendiente era estudiar inglés, que ni sabía por qué lo hacían, pero bueno, dale. Entonces también sucedió eso. Entonces, depende del contexto, a cada persona lo va a influir diferente, el mismo contexto. En el mismo contexto, una madre cría a dos hijos y uno sale un drogadicto perdido y el otro sale un laburante honesto y no digo que el drogadicto sea malo, pero bueno, por ahí la droga te lleva a hacer cosas que, que rompen tus principios. Entonces, el contexto, para mí es eso el contexto, es el contexto. En plenas guerras mundiales, gente eh, ha sobrevivido y buscado y descubierto la forma de resolver, otros no, otros los metieron en campo de concentración y se murieron. Pero el contexto sí y no, no es definitorio el contexto. Puede ser muy fuerte el contexto, puede ser muy negativo, puede ser muy positivo, pero también si hay un contexto muy positivo y vos te relajás y te dormís en los laureles, sos un boludo, porque tenés todas las opciones, todo favorable, padres que están bien económicamente, que te pagan una recarrera y vos sos un inútil, entonces, ¿de qué contexto me hablas? Eso que tú mencionas es lo que pasa en muchos países en Europa, que de repente tienes todas las condiciones materiales para hacer lo que tú quieras, como quieras, pero la gente de alguna manera, yo en algún momento conocí mucha gente que venía buscando a Sudamérica como un vacío que ellos tenían a partir de ese confort y de esa comodidad, por ejemplo. ¿Te fijas? Ujú. Eh, de pronto también pensamos que nosotros como individuos, claro, podemos trascender, tenemos la capacidad de trascender los contextos que nos determinan, eh, pero no deja, y eso no deja de ser algo episódico, algo excepcional. Eh, Por supuesto, es la palabra clave, entonces, excepcional. entonces, La palabra entonces, clave, entonces, excepcional. Pero excepcional, yo creo, porque yo soy positiva,
que no solamente puede haber una excepción, sino que pueden haber más excepciones. No es uno, los demás mueren y están reventados. pero por Pensamiento tiene ejemplo, un tú ves en el mundo, sesgo, tiene un mira, sesgo. tú ves que en el mundo, que la realidad de la riqueza está súper concentrada, ¿no? No todo lo que no existe, la multiplicación de la riqueza. La riqueza se concentra, o sea, imagínate que todo el poder, los medios de comunicación, por ejemplo, o las empresas alimentarias incluso, son tres o cuatro que tienen filiales en todo el mundo. Entonces, entonces si existiera realmente esa potencialidad transformadora, ¿por qué no hay una multiplicación de fuentes de poder, digamos? Yo creo ¿Por qué que no existe? yo creo que hay un montón de oportunidades y que pocos las ven, con pocos recursos. Ahora, ¿en qué momentos de la vida de uno puede ver las oportunidades? ¿En qué momento no las puede ver? ¿O en qué momento pasó el tiempo y decís, uy, qué boludo, cómo perdí esa oportunidad de tantas que perdí? Mm. Yo no hablo de hacerse, a ver, hagamos algo más terrenal. Yo no hago de hacerse millonario para tener un Rolls Royce. No está en mis deseos eso. Una casa, tener una casa, qué sé yo, vos la tenés, yo no la tengo. Este, tengo mi casa en Neuquén, que bueno, que se tiene que vender y la concha de mi hermano. Este, hay cosas más accesibles que no hace falta tener $1 millón. Hay cosas que es, mm, ¿cómo sería? Hay cosas que son más accesibles, eh, que están al alcance de uno, pero a veces uno no las puede ver. Pero, Esto por que ejemplo, una casa. Volviendo tal al vez principio. aparece un gobierno que te facilita el préstamo y vos, siendo un simple trabajador autónomo como yo, se abren las posibilidades para acceder a ese préstamo y podés tener acceso a eso. Después te tendrás que romper el lomo laburando para pagar cada cuota, pero hay momentos que favorecen a unos y momentos que favorecen a otros. Pero tal vez aparece eso, no es algo imposible. Tal vez cambia el gobierno por fuerza mayor, running out of time, y se transforma en algo más abarcativo, donde más cantidad de gente, en más proporción, podemos acceder a cosas básicas, sin llegar a ser un país del primer mundo, así como estamos en los Andes. Claro, pero también, o sea, imagínate que en la Edad Media, o por ejemplo, o sin ir, o yendo un poquito más atrás, la gente que vivía en nuestros territorios antes de la civilización, si necesitaba una casa se la construía. Ahora tú no puedes hacer eso. En la Edad Media, en la- Para acceder a una casa necesitas o un acá, subsidio o un crédito. acá si querés, Anu, acá si querés, te tomás un terreno en el sur, en el Bolsón por allá, y te haces la casa, para que lo sepas. Viene sucediendo hace más de 20 años. Es encontrarle la vuelta. Mm. Yo estaba en en Acá el por ejemplo, Bolsón claro, hace 10 años acá por ejemplo en Chile, con mi novio, que de esa época, el, uy, se me apagó el cigarrillo.
Y él se había comprado unos terrenitos ahí, estaba construyendo, bla, y después en toda la parte de atrás había hectáreas llenas, vacías, que dice, eso se puede, esto, eso es para tomar en el bolsón. Y eso se podía tomar. A mí no se me ocurría tomar un terreno, por más que estuviera libre, porque había que talar árboles y qué sé yo, y bueno, qué sé yo, no tengo los recursos. Pero al poco tiempo, la señora mandó colectivos llenos de muchachos de la villa y tomaron todos los terrenos y los soltó ahí como ganado. ¿Está bien? ¿Está mal? No sé, no voy a aplicar la moral, pero eso sucedió y eso sucede. Entonces, todo, a edad media no, actualidad. Sí, lo que pasa, por Si ejemplo, es yo tengo que que aplicar, acá en Chile lo que está perdón, ocurriendo, perdón, si yo tengo que opinar sobre eso sin mi ideología, yo creo que está bien. Porque la tierra es del que la trabaja, esas tierras estaban vacías y hay gente que necesita, las tienen que tomar. sí, sí, de todas maneras. Acá el problema es que acá en Chile, por ejemplo, lo que está ocurriendo es que generalmente acá en Chile de igual hay muchas tomas, Me pero estoy en estos haciendo comunista momentos por hay una culpa tuya, me política. estoy haciendo comunista por tu culpa. ¿Cómo? Me estoy haciendo comunista por culpa tuya. Pero, o sea, es muy divertido eso, eso es cuando uno habla de Ay, ahora va a el decir, no soy comunismo comunista, soy es una socialista, palabra soy que de está tan. izquierda, no soy comunista. Bueno, qué sé yo, no me voy a poner a leer el coso, la Biblia de Pero es Marx. como el No voy anatema, a ¿no? Es hacer. como nombrar el diablo. Es como soy comunista, soy el diablo. Es como hablo de contexto, hablo de Puede haber sociedad, soy matices, puede comunista. haber matices. Lo que pasa que el problema está en que cuando el que no piensa como vos es de derecha, automáticamente. Lo patean a la vereda del frente. Para mí no es así. Pero eso, Para mí hay claro, pero rangos medios eso tiene que ver en los eso tiene extremos. que ver ¿Por qué? Perdón, perdón. ¿Por qué si no sos como vos, sos el opuesto? porque los algoritmos nos hacen pensar de esa manera. Pero Es para una cosa nosotros como de se supone algoritmo. que estamos haciendo fuerza por no estar en el, por salir del algoritmo, por no dejarnos influenciar por toda esa basura tecnológica. Yo estoy haciendo el esfuerzo, no estoy diciendo que me salga, estoy haciendo el esfuerzo al dialogar y a proponer estas tecnologías, estoy haciendo el esfuerzo de correrme de ese lugar, porque no me gusta que me etiqueten y no me gusta etiquetar al otro, que si no es simple, me quedo con mis amigos copados y no salgo de mi casa. Hello, ¿qué pasó? Jorge, Jorge, ¿qué pasó? Jorge, Jorge, ¿Sí? Sí, ¿qué acá estoy. hiciste? ¿Te sacaste el pin? ¿Cuál pin? Hiciste algo. ¿Yo? Sí, te sacaste el pin. A ver, te voy a pinear, mira. Add pin. Sí, te sacaste el pin, zorro. Estabas haciendo locuras con la tecnología. No, no, lo que pasa es que tengo una conexión muy horrible. Ah, ok, ok. No, pensé que era un truco cosa. Tengo una conexión, tengo una conexión así, pero muy horrible que cada cierto tiempo estoy peleando con la compañía telefónica y la compañía telefónica me dice que como vivo en un cerro y las paredes son gruesas, eso interfiere con la señal y que ellos no pueden hacer absolutamente nada, pero estamos trabajando para su servicio. Bueno, Y eso lo vamos a tenés solucionar muy que pronto. contratar Starlink con Elon Musk y no vas a tener problemas de conectividad. ¿Viste? No, pero darle plata a ese hijo de puta, Igual se la das a los olvídalo. chinos, ¿qué te pensás? Acá a alguien se la das la plata, siempre se la das a alguien. Pero no a un psicópata. Bueno, ¿quién no es psicópata en el poder? Teniendo 2 pesos de más, ¿quién no es psicópata? ¿Sabes qué? ¿Cómo se te cambia la cabeza cuando tenés 2 pesos?
Bueno, yo no tengo pesos, no, no puedo decirlo. Bueno, yo creo que yo lo experimenté cuando hice muchas publicidades, de repente en un momento que gané mucha plata y Ujú. empezás a confundirte. Nunca, o sea, siempre no soy una hija de puta, este, pero algo se te cambia en la cabeza. Entonces después dije, apa, mirá si multiplicalo esto por 1.000.000. Por eso agradezco haber encontrado el Tao, porque yo creo que cuando yo la pegue y me vaya muy bien, quiero tener ese centro para no volverme turuleca y que mi familia Tao me siga conteniendo por el camino del bien. Claro, claro, lo que habla el Tao es lo que habla el Tao es precisamente, hay un hexagrama de I Ching que habla de la modestia, y la modestia es la montaña bajo la tierra. Mira qué gráfico, la montaña bajo la tierra, una montaña que no se ve, una montaña que no sobresale. Interesante. Eh, Cuando uno tiene medios, cuando uno tiene recursos, de acuerdo al Tao, los recursos son para usarlos, ¿no? Son para usarlos, no para quedarse con ellos. Uno los usa y en la medida en que uno los usa, ellos continúan viniendo y continúan apareciendo y se supone que eso sigue un flujo continuo, ¿no? Que ese flujo siempre también es fluctuante porque depende siempre de lo que hablábamos, del contexto. Claro. También no es lo mismo ese mismo contexto a los 20 que a los 50. Yo creo que, No, pues porque la edad también es algo contextual. La edad, claro, el lugar donde vives, la situación, lo que pasa en tu barrio, si tu barrio es tranquilo, si tu barrio hay narco, qué sé yo, o en tu barrio, no sé, es un condominio cerrado, eh, o es una población gentrificada, qué sé yo. población Eh, gentrificada, población gentrificada, población arbolada, población faunizada, población enanizada, población drogalizada, población, población automatizada. sí, sí, por ejemplo, yo vivo en un barrio